la mesa de llamar mi presentación antes del incremento del precio de la gasolina, puesto que efectivamente estamos hablando, como ellos me indicaron muy claramente, de todos los combustibles de uso interno. Entonces, para vincular mi presentación con la de Víctor, quisiera establecer mi acuerdo con el hecho de que entiendo que es indispensable subir el precio de la gasolina. De una manera, ahí sí digo yo, gradual, de una manera que sea además conducente a un precio variable en el futuro. Con lo que no estoy de acuerdo es con destinar esos recursos a resolver todos estos problemas que generalmente son asociados a nuestra decisión. Y no porque me falte conciencia social, sino porque efectivamente tenemos un presupuesto nacional y deberíamos tener todos esos problemas de infraestructura, de seguridad, de pensiones, de transferencias para mejoramientos del transporte público, incluidos dentro del presupuesto nacional. Si recordamos, el Fonden ha recibido 111 o 120 millardos de dólares según la fuente, y estaba destinado en buena medida al mejoramiento de la infraestructura nacional, a la construcción de trenes. Es decir, había toda una cantidad de recursos que debieron haberse utilizado en eso. Cuando yo veía los videos que nos presentaron, yo decía, bueno, al pobre precio de la gasolina le vamos a pedir todo lo que no se ha hecho con el Fonden, todo lo que no se ha hecho con el fondo chino, todo lo que no se ha hecho con los precios del petróleo crecientes desde el año 2003. Hay que subir el precio de la gasolina y hay que utilizar esos recursos, pero con un arreglo institucional que yo les voy a proponer aquí, que es un poco diferente. Estoy como Víctor aquí. Eso es. Ya aprendí. Precio y costo justo. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque efectivamente cuando hablamos del precio de la gasolina, tenemos siempre la idea de que por ser un país petrolero no debe tocarse ese precio. Pero no solo tenemos esa idea, tenemos la idea de que ningún precio de algo que consideramos fundamental debe tocarse. Ni el de la harina, ni el del arroz, ni el de los alquileres, ni el de la electricidad, ni el del gas. Es decir, que todos los precios deben mantenerse fijos. Y eso es normal porque todos queremos estabilidad en nuestras vidas, porque nuestros salarios no suben igual. El problema está en atribuirle el problema de la variación de los precios únicamente a la especulación o únicamente a la protección de algún derecho previamente adquirido. Quisiera recordar que el presidente Chávez decía que el precio justo de la gasolina estaba entre 100 y 120 dólares por barril. Y eso tenía consecuencias en los otros países. No ha aprendido nada. Aquí está. En Estados Unidos, por ejemplo, el precio de la gasolina podemos ver que se mantuvo estable desde el año 91 hasta el año 2000. A partir del año 2000 comenzaron a aumentar los precios del petróleo. Y eso hizo que la gasolina subiera de precio de modo sostenido hasta el año 2009. Cuando cayó el precio del petróleo, inmediatamente cayó el precio de la gasolina y luego volvió a subir. Efectivamente, en este momento se encuentra alrededor de $1. Pero eso no es el precio de la gasolina en los Estados Unidos, porque allá en cada estado, igual que como ocurre en Colombia, el precio de la gasolina es distinto por región. En Colombia, en Bogotá, es uno de los lugares donde el precio es más alto, comparado con el de las otras regiones. Y podemos notar que desde el año 2003 hasta el año 2014, nuestros vecinos han visto subir el precio de la gasolina en pesos. Por supuesto, allí no solamente está el efecto del uso de dólares para comprar petróleo, sino el comportamiento de su tipo de cambio. Pero aunque ellos no hicieron la reconversión monetaria cuando nosotros lo hicimos en el año 2005, el rango en el que se mantiene el precio del peso con respecto al dólar es similar. Con 2.000 pesos compras $1, más o menos. Con 2 bolívares de los nuestros compraríamos $1, por decir algo. Fíjense que el precio se mantuvo subiendo a pesar de la crisis mundial. Ahora, ¿qué ocurre en la frontera? En la frontera el precio es $0.76 por litro, mientras que en el centro es $1.21 por litro. En buena medida eso se debe a la presencia de Venezuela al lado. O sea, esos precios diferenciados nos dicen que en el centro los bogotanos pagan 60% más por la gasolina que los cucuteños. ¿Cómo se explica en esas variaciones de precios en estos países? En los Estados Unidos se dice, bueno, el 60%, 66% se destina a petróleo crudo, pagar el petróleo crudo.
Esa era una presentación que hacía Víctor, que yo no la había encontrado en PDS, me ayuda mucho conocer la fuente. El refinamiento en los Estados Unidos es 11%, más o menos. La duración y la distribución y mercadeo, 11%. Y allá cobran impuestos de 12%. Es decir, eso hace que el precio en los Estados Unidos sea mayor porque cobran impuestos que si no los cobraran. ¿Por qué se cobran impuestos? A veces por razones ambientales, no solamente por razones fiscales. A veces es para bajar el consumo de un contaminante, porque sabemos que las emisiones de gas que se generan, pues generan problemas, y los Estados Unidos es uno de los países más contaminantes del mundo, porque tiene la mayor cantidad de carros. Imagínense, en China, esa gente vive metida en una humareda, ¿no? O sea, efectivamente hay razones por las cuales uno puede entender que los precios del petróleo varíen. Si Venezuela se benefició desde el año 2003 hasta el 2009 de precios que crecieron de manera sostenida, hasta llegar a 140 dólares por barril en algún momento del año 2008, pues efectivamente si el peso del petróleo crudo haría que subiera el precio en los Estados Unidos y en los otros países donde esto se tuviera. ¿Qué ocurre en Colombia? Colombia, el ministro de Energía y Minas, en el año 2013, le dio la noticia a los colombianos de que el precio de la gasolina iba a bajar. ¿Por qué iba a bajar? Porque había bajado el precio del petróleo y ellos querían blindar a los colombianos con una política en contra de esos cambios extremos en el costo internacional de la gasolina. Si ustedes comparan la cifra de los Estados Unidos, el precio de la gasolina parece un electrocardiograma loco. En cambio, la colombiana es más bien suave, lo que facilita los pronósticos que se puedan hacer, sobre todo para el sector transporte, individual o público que uno pueda hacer. Entonces, ciertamente hay ventajas de tener algún aislamiento con respecto a la volatilidad del precio de la gasolina, como lo puede haber con la de los tipos de cambio. Y noten que no es un parecido innecesario. Ahora, ellos dicen que se respeta el valor de paridad de la exportación, algo que Víctor comenta y con lo que estoy de acuerdo, la mayor objetividad y transparencia para establecer su precio, que a veces a nosotros nos falta en otros ámbitos a considerar. Esta es una gráfica de Luis Olivero. Si se fijan en Venezuela, el costo, que es la línea azul, ha ido subiendo desde el año 98 hasta el 2013. El precio en bolívares en dólares ha ido cayendo. Eso no es solamente porque nosotros tenemos el precio en bolívares fijo, sino porque hemos pasado por montones de devaluaciones desde el año 99 hasta la fecha. Y eso hace que efectivamente esos 0,097 compren cada vez menos dólares. Fíjense que el argumento de Ramírez, que dice que bueno, tenemos pérdidas, es un argumento válido desde el año 2005. Es decir, hace 9 años que este argumento vale. Si estas medidas se hubieran tomado antes, no tendríamos que dar ese salto estrepitoso que dependiendo de cómo se tomen las medidas nos pudieran hacer. Yo creo que el problema no era Víctor, sino un resorte. Aquí. Ok. Como que me adelanté hasta el final. Sí. Llegué al final de esto. ¿Cómo hago para salirme de aquí? Ok. Bueno, voy a ir de atrás para adelante. De todas maneras, estas son las conclusiones que si el profesor me va a detener, ya las di. O sea, comenzar de inmediato el aumento gradual del precio de la gasolina y establecer reglas para la variación futura, eso lo comenté. Favorecer la unidad del Tesoro en lugar de la creación de fondos extrapresupuestarios. Porque crear, como dice el presidente Maduro, fondos para que 20% vaya para las pensiones, 20% para misión vivienda, 20% para las becas, me parece muy peligroso. Estos son ingresos que deberían ser en principio extraordinarios y no ordinarios. Uno no puede amarrar las pensiones a unos ingresos extraordinarios. Porque si ese ingreso cae, pues entonces no se pueden pagar las pensiones. O sea, eso debe estar dentro del presupuesto nacional. ¿Cómo debería diseñarse el presupuesto del 2005, que estamos a punto de que eso sea presentado a la Asamblea Nacional? De modo que se prevea suficientemente cuáles deberían ser los incrementos de salario y de pensiones. ¿Por qué digo eso? Porque los presupuestos de los últimos años se han hecho con un aumento del salario mínimo que es el del año anterior. Es decir, el presupuesto se hace pensando que a los maestros se les va a pagar durante todo ese año el mismo aumento de salario que se le dio durante el año anterior. Y sabemos que el aumento se va a hacer en función de la inflación. El gobierno siempre subestima la inflación. Puede ser porque cree que la va a controlar o porque efectivamente no quiere dar una mala señal. Es preferible avisar que va a haber una inflación importante e introducir dentro del presupuesto la seguridad de que esos salarios se van a poder pagar, que las pensiones se van a poder pagar, que el Seguro Social no va a estar pidiendo créditos adicionales
a no ser que sea en un caso extremo.